Gracias por asistir. Soy Iker de la Fundación Renovatio, estoy con Joseba, también coordinador de la Fundación Renovatio, y nos falta Aitor Brión, que se va a incorporar un poquito más tarde, que también va a participar en la charla y nos va a hablar un poco de la parte del informe relativo a lo que es la fenomenología jurídica y la casuística que hay con el cannabis y en concreto con los clubes sociales de cannabis, que ha habido 5 sentencias del Supremo en el último año y bueno, pues han sido objeto de análisis. Agradecer al Coldo Michelena, por supuesto, que cada año nos cede la sala, aunque siempre estamos poquita gente, pero bueno, como os he dicho, luego se graba en vídeo y a las horas el equipo de redes pues ya lo está conectando a la red, donde lo puede visitar bastante más gente. Fundación Renovatio es una organización que nace en el año 2012, paralelo a cuando se está dando la explosión de clubes sociales en Euskadi, pero también cuando ya el Parlamento decide abordar una reflexión más en profundidad sobre este tipo de entidades y cómo están funcionando. Somos una organización sin ánimo de lucro que persigue profundizar y en cuestiones relacionadas con el cannabis desde una perspectiva más académica o científica, es decir, con apoyo de personas expertos y técnicos de diferentes ámbitos que colaboran para en diferentes investigaciones y eventos y discusiones que llevamos a cabo, pues tratar de profundizar en la naturaleza y el estatus jurídico del cannabis, así como lo que es el fenómeno que representa el consumo del mismo. Somos una organización pequeñita, no es una fundación al uso, pero sí es un espacio donde nos está permitiendo pues profundizar en cuestiones que quizás antes no se habían hecho por ser un fenómeno que no ha sido objeto de estudio, pero a la vez también pues ha servido como una referencia para el movimiento social a la hora de pues enfocar y dar luz a por dónde se estaba yendo o cómo se estaban interpretando las leyes. En principio el equipo trabajamos 3 personas en la fundación, apoyados luego por más técnicos. Básicamente tenemos 2 eventos clave durante el año de discusión. Uno es el Foro Internacional de Cannabis, que trae todos los años en septiembre a 15 expertos a nivel internacional de diferentes modelos de regulación del cannabis y diferentes técnicos. Y por otro lado, pues solemos hacer grupos o debates think tank en el que invitamos, pues ya intentamos a nivel transversal juntar pues a la sociedad civil, a activistas, a personas usuarias, a enfermos que usan cannabis, a médicos, psicólogos, juristas, gente que trabaja en la administración, parlamentarios, y intentamos pues como decía de una manera transversal pues profundizar en cuestiones que requieren de atención para las personas que estamos trabajando en este ámbito. La Fundación también colabora y tiene convenios de colaboración con la Federación Vasca de Cannabis, con ILACET, que se dedica a la analítica de sustancias y a un trabajo de prevención importante en el consumo de sustancias. También tenemos un convenio de colaboración con la Plataforma Regulación Responsable, que es una entidad a nivel estatal que está impulsando un cambio legislativo. Y trabajamos o apoyamos también en colaboración con diferentes organizaciones a nivel estatal que están en la misma línea en la que estamos trabajando nosotros, ¿no? Como pueda ser Cerca en Andalucía o el Observatorio Civil de Drogas en Cataluña. La Fundación también tiene un espacio de laboratorio muy humilde, pero en el cual podemos ir analizando también todas las muestras que nos van llegando de diferentes partes de Euskadi, lo cual nos permite tener una visión anual un poco pues de la sustancia que está consumiendo tanto en los clubs como las personas usuarias, diferentes niveles de cannabinoides y otro tipo de sistemas. Y esto pues también es útil dentro del convenio que tenemos con la asociación AILACET. Luego tenemos investigaciones, vamos cada año abordando diferentes tipos de investigaciones, muchas han sido con el IVAC, el Instituto Vasco de Criminología, pero también hemos trabajado con la Universidad de Psicología y también hemos hecho diferentes investigaciones con la Universidad Complutense. Hemos participado y comparecido en la ponencia que hizo el Parlamento Vasco
y hemos trabajado también asesorando a otros gobiernos territoriales como el de Cataluña, Madrid o Andalucía en lo que es todo el fenómeno de los clubes sociales y bueno, toda la casuística derivada de la actividad de este tipo de asociaciones. Y un poco pues el informe, lo que venimos a presentar hoy, que luego está Joseba que va a profundizar más en lo que es la publicación, ha sido un trabajo que empezamos a enfocarlo a finales del año 2014, dentro de los elementos que habíamos ido aportando al proceso de regulación de los clubes sociales. Pues quizás esto para nosotros sea como el punto más álgido de un poco donde hemos conseguido consensuar el máximo posible de información que creíamos que era necesaria para todo lo que estaba sucediendo. Y entonces cada año hemos ido juntando piezas y los 2 últimos años pues ya nos hemos lanzado este informe que luego ya Joseba pues entrará más en profundidad a hablaros un poco en qué consiste el informe, pero aquí habíamos preparado, ¿no, Joseba? De dónde venimos, ¿no? Y cómo hemos llegado a esta herramienta, porque para nosotros es una publicación, a nuestro gusto ha quedado excesivamente densa, son dos tomos y estamos hablando casi de 500 hojas. Es verdad que para alguien que quiera informarse un poco, pues no sé si se va a meter a leer todo esto, pero sí para gente profesionales o gente del sector, pues es una herramienta bastante potente que va a permitir pues profundizar en estas cuestiones que estábamos hablando. Hemos hecho una edición impresa, aunque como siempre, y como os decía al principio, lo mismo que con el vídeo, vamos a ir publicando ahora desde octubre hasta final de año todas las investigaciones vía digital individualizadas, por si pues, la gente que se lo quiere imprimir o se quiere leer un cacho, todo eso pues lo tendréis en la página de fundacionrenovatio.com o en los perfiles de Twitter y Facebook que llevamos por Foro Cannabis. Utilizamos lo del Foro Internacional para promocionar por redes también la fundación. Como os decía, al final esto es un resultado de la evolución nuestra también propia. Ha habido una evolución muy potente del movimiento desde que en el año en 1999 fueron las primeras plantaciones de calamudia. Ya hace 16-17 años, de ahí se evolucionó a los clubes sociales, pero no había muchos clubes sociales, hasta el 2009, cuando ya en Euskadi hay una explosión que salta de los 10 clubes sociales a en 3 o 4... Aitor, bueno, él es Aitor Brión, que es colaborador de la fundación y que ha participado también y está bastante al día de la parte jurídica y en qué punto están los clubes sociales, y luego tendrá él un ratito. ¿Aitor? Tarde. Bueno, como os decía, cuando ya empezamos el primer año 2012 trabajamos en la investigación del Código de Buenas Prácticas, pues nos parecía que era una pieza que estaban demandando los clubes sociales y fue una investigación que fue difícil de abordar porque había diferentes prácticas entre todos los clubes. A su vez tuvimos que hacer un trabajo a nivel nacional e internacional de otros tipos de códigos de conducta para este tipo de colectivos y al final consensuamos un documento que ha sido útil no solo para la Federación Vasca sino para otras federaciones en España. Siguiente año nos metimos con la posibilidad de la viabilidad legal de los clubes sociales, puesto que parte y una de las conclusiones que daba la ponencia era que mientras España o el Estado español no cambiase su legislación en materia de consumo de cannabis, pues evidentemente iba a estar un poco difícil la aplicación más allá de determinadas competencias para las comunidades. Y en ese sentido, pues ahí tuvimos que meter otro informe que fue el de viabilidad legal de los clubes sociales que presentamos también en el Parlamento Vasco. Paralelo a la ponencia también tuvimos que hacer investigaciones sobre modelos paralelos, es decir, a nivel internacional se están dando pasos importantes. A nivel de estados y como tal, Uruguay fue una de las referencias entre el 2012 y la actualidad y fue objeto de estudio junto con una comparativa con el modelo de los coffee shops de Holanda y el modelo de Colorado en Estados Unidos, que es uno de los estados
que ha legalizado no solo para la parte terapéutica, sino también para la parte recreativa. Y pues después de apoyar todo el proceso y hacer estas investigaciones, comparecer también en la ponencia junto con otros 40 expertos que comparecieron, impulsar y asesorar para el desarrollo de la ordenanza de San Sebastián también, que regula a nivel urbanístico los clubes sociales, después de apoyar y aportar cuestiones técnicas al desarrollo de la ley de adicciones, la cual finalmente ha incluido el artículo 83 de la ley de adicciones, que habla de reconoce la existencia de este tipo de entidades e insta a un futuro reglamento que pueda ayudar a reducir la inseguridad jurídica en la que viven los clubes, pero también a reducir la ambigüedad y el intrusismo que hay en la medida en que las únicas pautas que ha habido hasta ahora han sido de autorregularse, ¿no? Y entonces ahí aborda ya la posibilidad de que haya una regulación externa, que haya un control, y por tanto pues eso es altamente positivo, y en ese sentido hemos recogido también en el informe una hoja de ruta de cómo se llegaría a ese reglamento que ha aportado EUSFAC. Bien, lo que vimos es, después de todo ese proceso, aparte de que por un lado faltaba más voluntad política, pero como decimos es un tema bastante complejo de abordar, y la voluntad política ha ido progresivamente, y nos consta que en Euskadi la mayoría de partidos están apoyando el seguir profundizando en estas cuestiones, incluso buscar alternativas o soluciones que sean viables legalmente pero también socialmente, y aquí pues hay un desarrollo dentro de la complejidad del tiempo pues que va a seguir llevando sus años. Por otro lado, nos encontramos también como dificultad de que no era un movimiento homogéneo, ni el movimiento de asociaciones todos tenían el mismo interés, o el nivel de conciencia de las diferentes asociaciones pues al final generaba contradicciones, porque había asociaciones que sí estaban intentando, como aquellas que están integradas en EUSFAC, tener unas buenas prácticas o tener una perspectiva de hacer incidencia política para poder haber un cambio legislativo, o reglamentos normativos a nivel más territorio que pudiesen ser aplicables, pero también nos encontramos pues que había muchos intereses de gente que antes se dedicaba al tráfico de cannabis y que había pues decidido, en la medida en que parece que había una normalización con este tipo de colectivos, pues poner en marcha asociaciones que funcionasen literalmente como empresas. Hemos visto casos de asociaciones que no se dedicaban a las actividades que decían sus estatutos, sino que iban más allá, incluso que había asociaciones que estaban produciendo cannabis para Europa, ¿no? Entonces, toda esa fenomenología y toda la situación en la que nos encontrábamos, por un lado, no falta de voluntad, sino tiempos más lentos de los responsables políticos, no homogeneidad del propio movimiento, lo cual no ha sido capaz de generar una presión social que, en la medida en que haya avances normativos, aunque sea territorios, el hecho de que por detrás no haya un apoyo social, pues ha hecho también que el tema no sea un tema relevante. De hecho, en las últimas encuestas de los últimos, me atrevo a decir, ya casi 10 años, en el CIS, la cuestión de las drogas casi ya ni aparece como una preocupación de los ciudadanos, ni ya hablar de lo que es la regulación del cannabis. Quiere decir que es una cuestión que, aunque afecta a una capa social bastante importante de la sociedad, sin embargo es una conducta que entra dentro de lo íntimo, de lo personal, y tampoco hay un movimiento potente que esté impulsando ese cambio legislativo. Y tercero, lo que vimos es que hacía falta herramientas de análisis y de evaluación, en la medida en que, como desde la sociedad civil todos los clubes habían impulsado esa regulación, en la medida en que las instituciones han ido haciendo caso, en la medida en que esa sociedad civil ha sido capaz de autoorganizarse y ir a los sitios donde se pueden cambiar esas cuestiones y empezar a visibilizar el fenómeno y la problemática que rodeaba las asociaciones, pues vimos que era clave. No lo vimos, lo aprendimos de todos los otros modelos, desde todos los estados de Estados Unidos, más Uruguay, más Holanda, más incluso Canadá, que lo está estudiando. Todos, una de las patas de la regulación es que tiene que haber unos mecanismos de evaluación y monitoreo de la experiencia. Esto significa destinar recursos a ver lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, y si se puede intervenir, o a la hora de diseñar herramientas para
para poder llevar a cabo esas experiencias, pues poder mejorar el concepto o las respuestas, o en el caso del cannabis como sustancia no inocua, pues evidentemente las repercusiones que puede tener eso dentro de la sociedad, ¿no? Y poder tener elementos y herramientas que nos permitan pues tener una visión global del fenómeno para dar las respuestas más ajustadas. En ese contexto es en el que planteamos que podría ser útil tener dentro de la Fundación una línea de trabajo para analizar todo este fenómeno hasta el punto donde evidentemente nuestros recursos y los apoyos que nos da el gobierno vasco nos permiten avanzar. En ese sentido creemos que el trabajo nació ambicioso, creo que el resultado es para nosotros, entendemos y que tenemos un poco visión de lo que se está haciendo a nivel estatal, o ya no digo a nivel estatal, a nivel europeo con el cannabis, es revolucionario porque tiene un enfoque que está desde la visión de las organizaciones que se han autogestionado para dar respuesta a ese problema de seguridad jurídica que tenían frente al acceso al cannabis y que estuviese en un contexto estatus prohibido, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues está claro que el trabajo, pues no creemos todavía, o que sepamos nosotros, no se han hecho investigaciones a este nivel. Luego, por otro lado, eso en relación a los clubes sociales. En relación a la sociedad también, pues abordamos un cuestionario de percepción social que luego entrará un poquito más Joseba en las conclusiones, pero que ha estado al nivel pues de las encuestas, no las que hacen para las elecciones, pero sí encuestas a nivel profesional con 1.200 cuestionarios realizados en Euskadi, con diferentes edades, diferentes grupos, mujeres y hombres, y sobre todo con las garantías de haber estado hecho y desarrollado por la Universidad del País Vasco, la Universidad de Psicología, y con profesionales, pues para nosotros con nivel científico. Eso nos ha permitido ver un poco en qué punto está la sociedad, qué percepción hay respecto a si esto es más un problema o si hay una solución sería menos problema, qué percepción hay respecto a los riesgos que percibe la sociedad, qué se percibe respecto al uso del cannabis terapéutico, ¿no? Que hay mucha polémica entre el terapéutico y el recreativo, y bueno, diferentes cuestiones que abordará más Joseba. Por tanto, el planteamiento nuestro y nuestro objetivo de este Observatorio Vasco de Cannabis era crear un servicio de estudio, análisis e interpretación de diferentes aspectos que se identifican como relevantes al momento actual en torno al cannabis. Hemos pretendido también ser un libro abierto para poder animarnos y a trabajar en enfoques alternativos y estrategias de investigación que fuesen capaces de recopilar información veraz, objetiva y de primera mano, que es algo que la propia administración nos estaba demandando como algo que no teníamos, que ellos no tenían al acceso, ¿no? Y siempre hemos intentado pues, proporcionar información empírica, independiente y esencial para la comprensión de este fenómeno, para lo cual, como os decimos, pues nos hemos tenido que apoyar de la universidad o diferentes técnicos y expertos. Como os digo, lo hemos enmarcado y viene también influenciado también por todo el proceso de regulación de los clubs y alrededor del fenómeno de las asociaciones de usuarios de cannabis. Y bueno, pues la evolución, ya os digo, desde el 2011, que las asociaciones comparecen en el Parlamento para plantear la realidad que había y cómo se podía transformar. De ahí el Parlamento impulsa a través del Ararteko un foro bastante potente, ¿no? De ahí salen una serie de recomendaciones, las cuales, con el consenso de todos los partidos políticos, permiten que se ponga en marcha una ponencia que tarda casi 2 años en elaborar un informe que sale favorable a abordar desde la perspectiva de la salud y el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias y aquellas que se autoorganizan a buscar una alternativa o buscar una forma de abordar la actividad de los mismos. Como os decía, está luego el informe de viabilidad legal, pues post de la ponencia, una de las principales conclusiones que salen es, bueno, sí, esto es interesante, puede ser positivo regularlo, pero ¿cuál es nuestro nivel competencial? Para eso pusimos en la mesa un informe bastante potente que hizo la universidad, que analizaba toda la legislación desde el nivel local,
territorial, estatal, europeo y una referencia a otras experiencias internacionales, así como un análisis de todos estos pasos que se habían ido dando durante estos 4 o 5 años. Y pues para nosotros 2016 es un poco la siguiente pieza, lo que estamos presentando hoy, que es este informe y de este observatorio, que esperamos que dentro de la hoja de ruta que ha planteado USFAC para regular los clubes sociales, pues sea una herramienta útil y que permita pues tener una experiencia, un modelo o un programa piloto en el futuro en el País Vasco con los clubes sociales que pueda ser referencia a nivel internacional y que pueda dar pistas a también al legislativo a nivel nacional, que es un poco donde está incidiendo también la plataforma Regulación Responsable, ¿no? Que es echar un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo y analizar retrospectivamente los 30 años últimos de políticas de drogas en España y ver la necesidad de que hacen falta nuevos enfoques, que hace falta regular ciertos ámbitos y que hay que pasar de conceptos más prohibición frente a legalización a conceptos más de regulación, porque ya hay una regulación ahora con el Cannabis España, pero no es eficaz, a una regulación más justa, más eficaz, que funcione mejor o que sea más respetuosa al menos con las personas que están usando cannabis, ¿no? Y yo creo que ya con esto doy paso a Joseba para que... Es que ricasco, Iker. Bueno, yo voy a explicar un poquito cómo hemos enfocado este informe. Y bueno, dentro de este informe, como os ha comentado Iker, hay 4 investigaciones diferentes, 2 que hemos hecho con la Universidad del País Vasco, otra con la Universidad Complutense de Madrid y otra que es propia de la propia fundación que hemos hecho en colaboración con EUSFAC. Y bueno, un poco también por contextualizar, como ha comentado Iker, una de las principales fines de lo que es nuestra fundación era el de dotar de carácter científico a muchos de los argumentos que desde el propio movimiento teníamos, ¿no? Pues desde el movimiento de los clubes sociales de cannabis siempre ha habido una serie de argumentos o de una argumentación a favor de la regulación, a favor de defender los derechos de los usuarios, pero claro, todos estos argumentos muchas veces eran poco efectivos a la hora de hablar con instituciones, a la hora de hablar con otro tipo de organizaciones, porque era más o menos que te decían, vale, está muy bien todo lo que dices, pero ¿quién avala esto, no? ¿De dónde te lo has sacado, no? Entonces, nosotros estamos un poco indefensos ante esos argumentos más prohibitivos que vienen desde el Plan Nacional de Drogas, desde algunos partidos políticos o desde algunas instituciones, ¿no? Entonces nos sentíamos un poco indefensos y no podíamos defendernos ante ellos porque no teníamos ese respaldo, ¿no? Entonces, con algunas de las investigaciones de este trabajo, lo que hemos pretendido precisamente ha sido conseguir ese respaldo académico, en este caso de las universidades, que son las que están avalando ciertos argumentos que nosotros vertemos en relación a la necesidad de esta regulación. Como ha dicho Iker, también en nuestra fundación otro de los objetivos era acompañar todo este proceso de regulación que empezó en 2011 aquí en el País Vasco y dotar de carácter científico a todos esos pasos que se tenían que dar, ¿no? Dotarle de argumentos reales y de información útil y veraz que realmente se pudiera utilizar para dar pasos políticos o para dar pasos en pos de esta regulación. Entonces, un poco siguiendo el cronograma que tenéis ahí, en este año, bueno, en este año 2016, en abril, se ha aprobado la Ley de Adicciones, ¿no? Dentro de esta Ley de Adicciones está el artículo 83 que ha comentado Iker, que un poco reconoce los derechos de los usuarios, reconoce la existencia de este tipo de organizaciones, de los clubes sociales de cannabis, y insta, por así decirlo, al Gobierno vasco a que dé pasos para desarrollar un reglamento para los clubes sociales de cannabis dentro de lo que son las competencias del Gobierno vasco, un reglamento que pueda dotar de cierta seguridad jurídica, ya os digo, dentro de las competencias del País Vasco para estos clubes, ¿no? Entonces, para acompañar eso, para ayudar a que esa iniciativa política tenga lugar, nosotros entendimos como clave el conseguir la fotografía más amplia y más objetiva de todo lo que es el momento actual del cannabis en el País Vasco, cómo está actualmente a nivel de consumos, cómo está a nivel, pues digamos, por ejemplo, de multas, a nivel de lo que cuesta a cada vasco, pues todo el tema de los procesos judiciales, las intervenciones, y si realmente toda esta política es realmente eficaz y realmente funciona, o realmente hay una alternativa que creemos que puede ser más eficaz y más justa, ¿no?
Entonces, con este objetivo básicamente nos pusimos la idea de organizar este observatorio y de hacer este informe que es bianual, ¿no? Hemos hecho este año en 2016, la idea es sacar el próximo en 2018 una actualización de este. Y entonces, para ello, este informe que algunos ya tenéis consta de 2 tomos. El primer tomo es el informe en sí, que la primera parte básicamente es contextualización, se explica un poco con datos, con todos los datos que tenemos y con los indicadores que tenemos, cómo es la realidad de los consumos actualmente en el País Vasco, los datos que tenemos de cuánto se produce, cuánto se consume, lo que supone eso pues en multas, lo que supone en intervenciones, bueno, a diferentes niveles, todos los indicadores que hemos podido tener un poco a nuestra mano los hemos intentado juntar y darle cierta homogeneidad en este trabajo, ¿no? También hemos, dentro de esta primera parte del informe, también hemos sacado todo lo que es la legislación actual en torno al cannabis, no solo en el ámbito de España, sino también en el ámbito europeo y en el ámbito propio de lo que es el País Vasco, ¿no? Para poder entender un poquito más dónde estamos y en qué punto está ahora mismo la regulación. Como dice Iker, es una sustancia regulada, lo que pasa es que esa regulación actualmente entendemos que no es eficaz y no funciona, ¿no? Luego también, dentro de esta primera parte del informe, explicamos un poco lo que son los propios clubes sociales de cannabis, de dónde vienen, cómo funcionan, qué problemas tienen. Básicamente, para cualquier persona que no los conozca, pues está aquí toda la información sobre sus actividades, cómo funcionan y cuáles son los objetivos, ¿no? y de dónde vienen. Y luego la segunda parte del trabajo ya son lo que son las investigaciones en sí, ¿no? Como os digo, hemos hecho un total de 4 investigaciones que están incluidas en este trabajo y, bueno, 2 de ellas son con la Universidad del País Vasco, que lo han hecho en este caso la Facultad de Psicología. Otra ha sido la Universidad Complutense de Madrid, que es la parte más jurídica, que luego explicará Aitor, que básicamente es el análisis de unas nuevas sentencias que ha emitido el pasado año el Tribunal Supremo y lo que es la nueva interpretación jurídica de lo que es la jurisprudencia a nivel de los clubes sociales de cannabis en España. Y, por último, la que hemos realizado con USFAC, que ha sido básicamente la de sostenibilidad estructural de los clubes, que viene un poco a intentar explicar cuál es el momento actual de los clubes sociales de cannabis en el País Vasco, cuáles son los problemas a los que estos clubes se enfrentan día a día y cuáles son sus prioridades y sus demandas, ¿no? Por empezar un poco, por este último que os estoy contando, de sostenibilidad estructural, han participado un total de 20 asociaciones del País Vasco que están actualmente funcionando, que están repartiendo cannabis en el País Vasco, en las cómo funcionan estos clubes en la actualidad, en el día a día, qué problemas tienen, problemas vecinales, problemas con la propia gente de su club, cómo están afrontando ese tipo de problemas y cuáles son básicamente sus demandas o cuál creería que son el camino cada uno de estos clubes para poder ir hacia la regulación, ¿no? Bueno, en el propio libro encontráis lo que son las conclusiones y lo que son las ideas más, al final, que más se han repetido entre todos, que también os adelanto que ha sido bastante homogéneas, ¿no? Podemos decir que todas estas personas están ahora mismo en una situación bastante parecida y que sus demandas actuales pues son bastante parecidas, ¿no? Pues, por adelantaros un poco, evidentemente la inseguridad jurídica de los cultivos y del transporte son 2 de las claves que más han salido en estas entrevistas, ¿no? Pues muchos de estos trabajadores, los problemas que tienen son, pues, a la hora de cultivar, como sabéis, es uno de los puntos críticos del trabajo de estos clubes, es el punto, digamos, más débil, porque es donde está incidiendo más las intervenciones policiales de los diversos cuerpos de seguridad del Estado y es donde realmente luego vienen las intervenciones, las imputaciones y que suelen recaer generalmente en las juntas directivas de estos clubes y también en sus trabajadores, ¿no? Luego, por otro lado, con la Universidad del País Vasco, como os comentaba, hemos hecho 2 investigaciones diferentes. La primera, y que quizás podemos decir que sea como la más potente de todo este trabajo, porque casi nos ha llevado también 3 años, está titulada Conclusiones sobre la eficacia de las actividades y servicios de los clubes sociales de cannabis y evaluación de la eficacia de los problemas de reducción de daños. Esta es una de las que os decía antes que más nos ha costado, porque sí que es verdad que el objetivo principal es un poco también avalar esos argumentos que os comentaba antes, ¿no? Durante muchos años, a la hora de hablar con instituciones, a la hora de hablar con organizaciones, a la hora de intentar ese trabajo de incidencia política,
presentábamos diferentes argumentos, presentábamos diferentes ideas, pero claro, eran ideas propias, argumentos propios, basadas en nuestra experiencia, pero que a la hora de presentarlas perdían esa validez por no estar avaladas por ninguna organización. Entonces, lo primero que nos quisimos plantear es, ¿realmente el trabajo que hacen estos clubes es prevención, es reducción de daños? O sea, todas las actividades, los talleres y lo que es el propio servicio de dispensación ayuda a un usuario, o tiene un usuario puede tener un consumo más sano o menos perjudicial, o puede prevenir ciertos riesgos de ese consumo. Y entonces, para conseguir esto fue para lo que iniciamos este trabajo. Para este trabajo se pasaron cuestionarios bastante largos, digo que eran cuestionarios que se tardaban casi 45 minutos en responder, de ahí que es otra de las cosas que también da bastante valor a este trabajo. Se pasaron a un total de 550 usuarios de cannabis asociados a algún club de la CAP. Además de eso, había un grupo de control de otros 250 usuarios que también respondieron a este cuestionario, que no estaban asociados. En estos cuestionarios pues, se hablaba un poco de todo lo que eran los consumos de estos usuarios, tanto antes de ser asociado como después, o los que no estaban asociados directamente, pues eso, cuál era su relación en el uso del cannabis, los principales riesgos que percibían, las principales ventajas de este consumo. Y aunque ahora sacaremos alguna conclusión más, sí que dentro de también deciros que estos 550 fueron pasados en un total de 12 asociaciones del País Vasco, y en todas ellas las conclusiones que ha sacado la universidad es que realmente esos programas de reducción de daños eran eficaces, que las personas creían o realmente valoraban positivamente todos esos talleres y todo ese trabajo, y consideraban que esa información que estaban recibiendo y que ese servicio o esos servicios que estaban dando esos clubes realmente les ayudaba a tener una relación más sana o a tener unos consumos bastante más sanos que los que tenían anteriormente. Me refiero a sanos, es una palabra, no realmente sería la palabra sana, pero sí que podemos decir que podían ser menos dañinos, ¿no? En este sentido, pues también todas las actividades de información, los talleres de información, las diferentes talleres que se dan, tanto jurídicos como de prevención, pues también todos los usuarios los entendían como muy positivos a la hora de entender el contexto, de autorregular sus propios consumos y de tener un consumo menos dañino, ¿no? Luego el hecho también de lo que es la propia sustancia que estuviera controlada, el hecho de que hubiera una dispensación constante, pues todas esas cosas también los usuarios las valoran como algo positivo a la hora de su relación con el cannabis, ¿no? Pues por adelantaros, algunos decían que cuando ellos no estaban asociados a un club, por ejemplo, que si encontraban, por ejemplo, cannabis de calidad, pues la tendencia era de comprar bastante para luego, porque no sabían cuándo podían volver a tenerlo. Eso les causaba fumar más compulsivamente, porque también tenían, por ejemplo, más cantidad de cannabis en casa, y eso ya era pues una conclusión directamente negativa en sus consumos, ¿no? Entonces podemos decir que tanto en lo que es la sustancia como en el propio individuo, como en el contexto, ha demostrado en parte este estudio que estos clubes sí que son eficaces, ¿no?, a la hora de controlar estas partes. Luego, con la misma universidad, como ha adelantado Iker antes, hemos hecho una encuesta de percepción social a nivel de la CAP, que también lo hemos hecho con la Facultad de Psicología, que han sido los que han llevado un poco la metodología, y hemos pasado también con cuestionarios a un total de 1.200 personas, repartidas entre género, de forma igualitaria en género, en las diferentes, tanto en las 3 capitales como en pueblos representativos de las 3 provincias, para un poco conocer cuál es actualmente, como dice Iker, no es una prioridad social, no es una cosa que está en la agenda política, ni es una cosa que realmente tenga, más allá de algo anecdótico, en los medios de comunicación demasiada presencia, ¿no? Entonces queríamos saber exactamente cuál era la postura de lo que es toda la ciudadanía del País Vasco sobre el cannabis, sobre su regulación y sobre lo que son las políticas actuales, ¿no? Y ahora os adelantaré alguna conclusión, pero sí que es verdad que en general podemos decir que la sociedad vasca, que se entiende una sociedad bastante avanzada y bastante, en ese sentido, socialmente activa, es una sociedad preparada ya para hacer frente a una regulación y para cambiar estas políticas más prohibicionistas por unas más permisivas, ¿no? Luego, por otro lado, también hemos realizado, como decíamos, con la Universidad Complutense de Madrid, un estudio sobre unas sentencias. El año pasado, en 2015, el Tribunal Supremo se volvió a pronunciar sobre la cuestión de los clubes sociales, algo que no hacía desde el año 97.
Tenemos que recordar que en el año 97-98, cuando hizo este pronunciamiento el Tribunal Supremo, estas sentencias de las primeras asociaciones que hubo en este caso en Cataluña y luego posteriormente en Euskadi, ha sido un poco la base jurisprudencial de lo que actualmente es el concepto de consumo compartido y en lo que se basan ahora actualmente o hasta ahora legalmente las asociaciones, ¿no? Y lo que defendían ante los tribunales. Estos conceptos han cambiado significativamente a raíz de estas 3 sentencias que salieron en el año 2015. Entonces nosotros, a través de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente de la profesora de Derecho Penal, la catedrática Araceli Manjón Cabeza, que era también exdelegada del Plan Nacional sobre Drogas, pues analizamos un poco estas sentencias y vemos realmente qué repercusiones tiene en la legalidad y en la jurisprudencia actual y cómo ha cambiado ese concepto de lo que es ahora mismo legal o lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y hemos intentado sacar un poco esas conclusiones. Aquí están un poco las investigaciones que os contaba y un poco los indicadores que hemos intentado sacar en esta primera parte del informe, ¿no? Pues un poco los datos de consumo que hay actualmente en la Comunidad Autónoma Vasca, los perfiles sociodemográficos de los usuarios, ¿no? Hemos sacado unos perfiles medios de quién consume, que es un público bastante heterogéneo, ¿no? El que consume actualmente cannabis en Euskadi. Luego, como os digo, la legislación y jurisprudencia sobre cannabis actual en la CAP, datos sobre costes judiciales, cómo se aplica actualmente la legislación, datos sobre prevención, ¿no? Realmente cuántas personas están demandando prevención por consumir cannabis, cómo se da, ¿no? Pues eso también es un dato bastante significativo. Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se han eliminado lo que es la sustitución de las penas de lo que son las penas por dar este tipo de cursillos que se daban de prevención, ¿no? Y entonces ha bajado significativamente ese número, lo cual demostraba, ¿no? que esos datos que daban muchas veces de que toda esta gente ha pedido ayuda por consumir cannabis, muchas veces era sustitutivo de multas, ¿no? Ahora de repente parece que ya nadie necesita tanto, o no nadie, pero mucha menos gente necesita eso y bueno, y nuestro análisis también que viene por ahí, ¿no? que es consecuencia directa de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y luego pues todos los datos que tenemos sobre clubes sociales de cannabis, que como nuestra fundación trabaja en ese ámbito, ¿no? Ha sido de primerísima mano, ¿no? De todas las asociaciones que actúan actualmente en Euskadi. Por sacar algunas, he sacado 4, 5, 6 conclusiones un poco de los datos que hemos sacado de algunas de investigaciones que han parecido significativos, sobre todo para desmontar algunos argumentos que actualmente son los que se usan contra el movimiento o contra la idea de regular, ¿no? Muchas veces desde el Plan Nacional sobre Drogas, en este caso, o desde otras instituciones que son las que marcan actualmente las directrices de las políticas de drogas, nos atacan, no, nos contradicen, digamos, con ciertos argumentos que nosotros hemos intentado darles, con este carácter científico, pues darles un poco la vuelta y justificarlos, ¿no? Por ejemplo, ellos nos dicen que, o se nos acusa que los clubes sociales de cannabis promocionan el consumo de cannabis y que por culpa de los clubes pues aumenta el consumo, ¿no? Pues se ha demostrado, por ejemplo, hemos podido mostrar que el hecho de tener fácil acceso al cannabis de calidad no lleva a un aumento del consumo, ¿no? Tú miras los datos que tenemos de consumo en Euskadi desde el año 2006 actualmente y ha bajado el consumo de cannabis. Y si lo miramos desde un poquito más atrás, que se había mantenido, desde que están los clubes sociales de cannabis funcionando en Euskadi, que es desde principios de este siglo, no ha habido un aumento significativo y de hecho ya os digo que desde que empezaron hasta hoy ese diagrama ha bajado, ¿no? Ahora hay menos consumo. Es un consumo muy importante todavía, hay muchos usuarios en Euskadi diarios, pero ha bajado significativamente, por lo cual no se puede decir que la existencia de los clubes haya provocado ese aumento. Por otro lado, el 73,2% de la población encuestada dentro de esa encuesta de percepción social considera que el estatus ilegal del cannabis y sus consecuencias en forma de sanciones es uno de los principales problemas de consumir esta sustancia. Es algo muy, muy curioso, ¿no? Como la percepción de la población es que, más allá de los riesgos que tiene la propia sustancia como tal, que los tiene, que no es una sustancia inocua, lo más peligroso de consumir cannabis actualmente en el País Vasco es enfrentarte a sanciones, tanto de consumir como de cultivar, es enfrentarte a sanciones tanto administrativas como penales, ¿no? La idea de que te puedan meter una multa o que puedas incluso acabar en prisión por cultivar cannabis, pues es realmente uno de los mayores riesgos que hay actualmente del consumo de cannabis, ¿no? Más allá de lo que es los propios daños que te puede dar en un momento determinado pues consumir esa sustancia, ¿no? A diferentes niveles, lo cual es algo realmente significativo.
También se considera, toda la población vasca considera, o toda la población encuestada considera, el 63% considera que es muy fácil acceder al cannabis en la actualidad, ¿no? Estamos hablando de personas no asociadas a clubes. O sea, la encuesta de percepción social se ha hecho a nivel del País Vasco y la gente considera que tanto los menores como los adultos tenemos una accesibilidad muy fácil al cannabis, ¿no? Es más, también este dato sale en el último estudio de la FAD, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, la cual hacen esa encuesta a nivel nacional y prácticamente tienen un ratio que es en 24 horas que hacen esa consulta y más del 60% de la gente que tiene cierta relación con el cannabis dice que podría conseguir cannabis en menos de 24 horas o que por medio de alguna persona, aunque él no tenga relación, podría hacerlo, ¿no? Lo cual pues también demuestra que las políticas no son eficaces, ¿no? Las políticas actuales pues no son eficaces porque uno de sus principales objetivos es ese, ¿no? El de acabar con el mundo, con las drogas, ¿no? Realmente, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, esas directrices es acabar con la oferta y la demanda de drogas, ¿no? El hecho de la prohibición, el hecho de las sanciones están encaminadas a esas. Se ha demostrado que no solo no son eficaces, sino que los consumos han crecido. Actualmente las drogas son más baratas que nunca, más accesibles que nunca. Hay un mayor número de oferta que nunca, ¿no? Aparecen drogas nuevas, drogas sintéticas y son de muy fácil accesibilidad, por lo que podemos decir que esas políticas han fracasado, ¿no? Y en gran parte pues la percepción de la sociedad es así, ¿no? Que es muy fácil de acceder a ellas. Luego, por ejemplo, también la gente considera que hay poca información alrededor de las drogas, ¿no? Que muchos jóvenes entran en las drogas sin saber realmente cuáles son sus efectos, para qué las van a usar, cuáles van a ser sus consecuencias, cuáles van a ser las consecuencias de un consumo repetido, ¿no? Entonces también, por ejemplo, a nivel de clubes, que era otra de las conclusiones del estudio, es que ese punto de información, ese tener no solo lo que es una dispensación, sino que esa dispensación vaya acompañada de información, de prevención, el propio control del grupo, del club que ejerce sobre el usuario, es algo muy positivo y es algo que tiende a regular los propios consumos y hacerlos menos dañinos, menos compulsivos y a controlarlos. Bueno, también otra de las conclusiones que sacábamos, que aparecían en el estudio, es que el 70%, o sea, es un número muy importante, de la población considera que la actual política prohibicionista no puede solucionar los problemas derivados del consumo. Y tan solo un 11,2% considera que el actual sistema funciona bien tal y como está. ¿Qué demuestra esto? Pues lo que veníamos diciendo, ¿no? Que las políticas actuales en relación no solo con el cannabis, sino en relación con las drogas en general, pues no han conseguido sus objetivos, ¿no? Simplemente generan en muchos casos más problemas paralelos que los que genera la propia sustancia, ¿no? En vez de conseguir paliar esos problemas o esos riesgos, pues realmente los multiplica, ¿no? Los multiplica, por no hablar luego además de lo que genera el narcotráfico y ese mercado negro a nivel económico y a nivel de delincuencia y de otro tipo de cosas que evidentemente no están solucionándose con las actuales leyes, ¿no? Luego también hacemos referencia a lo que es el uso terapéutico, que sería otra de las patas, digamos, de toda esta regulación. Sí es verdad que no tiene una relación directa con lo que son los usuarios terapéuticos, o sea, los usuarios lúdicos como tal, son consumos muy diferenciados porque son consumos de personas que realmente necesitan la sustancia para paliar a veces las consecuencias de algunas patologías que sufren, y sí que con el tema terapéutico encontramos mucha más, todavía más, la gente está todavía más de acuerdo en que habría que buscar la forma en que estos pacientes tuvieran un acceso rápido, seguro y de forma pues continuada a estos productos muchas veces derivados del cannabis o al propio cannabis para paliar sus enfermedades, ¿no? Entonces nosotros también hemos entendido que, bueno, esto sería un servicio que debería de estar también incluido dentro de la sanidad pública, pero bueno, así lo ven también el resto de de la encuesta del País Vasco, y es algo que tienen realmente, no solo en nuestra encuesta, sino que viendo datos a nivel de España, pues que están de acuerdo la mayoría de la gente, mucho más incluso que de los de regular el propio cannabis en sí. Y bueno, básicamente lo que son tampoco me voy a extender mucho más en lo que son las conclusiones. Tenéis en los dos tomos, en el primero de los tomos también hay algunas de las conclusiones de los trabajos, y en el segundo están las investigaciones al completo, y ahí podréis consultar un poquito más. Ya os digo que son un montón de conclusiones, y hay muchas realmente interesantes, sobre todo en la encuesta de percepción social también, ¿no? De cómo está actualmente la sociedad vasca
como os digo, que creemos que está preparada, ¿no?, para afrontar tanto lo que es la sociedad vasca como a nivel político. También creemos que los partidos tienen actualmente la suficiente información para poder tener esa iniciativa política y dar ese paso, ¿no?, hacia ese reglamento, que es ahora lo que nos daría un poco esa seguridad jurídica. Y sin más voy a pasar con Aitor, que va a ser el que va a explicar un poquito las conclusiones de lo que es la parte jurídica del trabajo que hemos hecho con la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Bueno, Aitor es letrado de USFAC, trabaja para USFAC, también lleva casos de asociaciones y lo hemos traído porque al final entendemos como profesional cualificado la materia que estaba hablando Joseba. En España hay actualmente alrededor de 800 asociaciones que están registradas. No hay datos reales de cuántas están operando o no, pero sí el punto de partida en el que estaban basados jurídicamente estos clubes sociales es en el concepto de atipicidad del consumo compartido, el cual se da en unas condiciones muy concretas que explicará ahora Aitor. Es verdad que desde el año 94-95, que es el último posicionamiento del Tribunal Supremo en relación a una asociación, ARSEC de Cataluña, 97 es cuando ya confirma la condena al Supremo, eso es, ¿vale? En 95 les condena la audiencia, o les absuelve la audiencia, y en el 97 les condena el Supremo. Casi en 20 años no había otra referencia del alto tribunal en relación al consumo compartido. El último año, o los dos últimos años, mejor dicho, los últimos 5 años casi, desde el 2010 hasta el 2015, hay una evolución favorable en las resoluciones de las audiencias y los juzgados de lo penal con casos de asociaciones. Esto, y junto con la explosión de clubes sociales, motiva a la Fiscalía General del Estado a hacer una instrucción específica de estas entidades. Esta instrucción se ve apoyada por el discurso del Plan Nacional de Drogas preventivo frente a lo que consideran que normalizar y permitir este tipo de modelo asociativo va a generar una explosión de consumo entre menores y unos aumentos de los índices de consumo pues bastante potentes, y ya las propias fiscalías antidroga de las audiencias territoriales donde se archiva recurren los casos al Tribunal Supremo. Es bastante claro que ha habido una estrategia de enfocar este tema y que hubiese algún alto tribunal que resolviese sobre estas cuestiones, y fruto de ello es que inéditamente en menos de un año ha habido 6 resoluciones del Tribunal Supremo en relación a los clubes sociales de cannabis. Empezábamos por 2 asociaciones vizcaínas, que era Evers y la histórica Panag, luego le sigue Three Monkeys de Barcelona, le sigue después la María Gracia, después viene Datura y finalmente la última que ha llegado este año de la Línea Verde. Aitor profundizará más en la cuestión, pero es curioso cómo en las tres primeras se aprecia un error vencible, no invencible, y en las 3 se condena pero atenuado. Sin embargo, se observa una tendencia en las 3 siguientes en las cuales hay elementos que hacen, elementos de la propia actividad de la asociación y de los informes que tenían, que hacen que ese error invencible pase a error invencible, es decir, que los acusados actuaban con la plena consciencia de que lo que estaban haciendo era legal y que no tenía relevancia penal. Es curioso porque se ve una evolución del discurso de los propios magistrados. Hay magistrados que en las 3 primeras condenan, pero en la siguiente tanda de sentencias absuelven. Y ya la última, que es la que ha planteado ya que el error invencible, es decir, lo que hace es anula la sentencia y le dice a la audiencia provincial que les había absuelto que motive mejor la absolución basándose en el error invencible, lo cual pues nos pone en unos niveles de inseguridad jurídica pues bastante elevados en lo que es la interpretación de las actividades de las asociaciones, ¿no, Héctor? Porque no deja claro, y es uno de las cosas que se está quejando el movimiento asociativo, es que no queda claro cuáles son los parámetros o las dimensiones en las cuales eso no tiene una relevancia penal, lo cual deja pues la inseguridad jurídica totalmente abierta a diferentes interpretaciones, lo cual está haciendo que los propios clubes sociales a nivel estatal estén también evolucionando en cómo están encajando tanto la redacción de esas sentencias como la actividad día a día. O
Te dejo, Aitor. Sí, en efecto, pues nos ha dejado un panorama bastante peculiar, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, tenéis que daros cuenta que el Tribunal Supremo podemos debatir entre si ha realizado un pleno jurisdiccional o si tiene la vocación de establecer jurisprudencia o no. Pero indudablemente el Tribunal Supremo, perdón, he dicho Constitucional, el Tribunal Supremo sí marca su impronta en las sentencias, y el devenir de las sentencias de instancia o de audiencia provincial puede venir pues estrechamente vinculado a lo que el Tribunal Supremo aluda en sus resoluciones. Tal y como os ha contado Iker, que la sintetiza muy bien, veníamos de un periodo de tiempo bastante amplio en el tiempo, vamos a hablar por hablar en números redondos, de casi 15, 20 años, en donde no había habido un pronunciamiento por parte del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, sobre la cuestión de los denominados clubes sociales de cannabis. Entonces eso también de alguna manera ayudó a tejer, vamos a decir, un marco propicio para que las asociaciones históricas en el movimiento, las iniciales, digamos a finales del siglo pasado, principios de este siglo, adaptaran sus normativas, sus estatutos, a los pronunciamientos que estableció en la anterior sentencia, la de Arsec, el Tribunal Supremo. De ahí que los estatutos de las asociaciones tuvieran una parte, digamos, formal, que cumplen todo tipo de asociaciones que estén registradas en el registro de asociaciones, y otra parte, vamos a decir, obligada. Esa parte obligada venía a colación, pues bueno, de las líneas o los límites que marcó la sentencia de Arsec, que recordemos fue condenatoria. En el año 2014, están unas asociaciones de la zona de Vizcaya imputadas por una serie de cuestiones relativas a la sede social, no al cultivo como tal, y la Fiscalía opta por una posición beligerante contra ellas, amparada en la nueva instrucción de Fiscalía que había establecido pues el criterio a seguir por los fiscales. Es decir, los fiscales resumidamente lo que hicieron es encontrar argumentos, plasmarlos en un documento que de alguna manera enfilaba sus ataques hacia los clubes sociales de cannabis. Un poco el conejillo de Indias, vamos a decir. Los conejillos de Indias pues fueron las asociaciones de Vizcaya, como ha comentado Iker, Evers y Panag. Entonces Evers y Panag tuvieron un proceso, por resumíroslo brevemente, algo distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver un periodo antes. Si lo normal, por deciros de alguna manera, había sido ver delitos contra la salud de sustancias que no causan grave daño a la salud, ese tipo de cuestiones se juzgan en los, vamos a decir, tribunales de primera instancia, que sería el juzgado de lo penal de primera instancia, caso de que vaya a juicio. Normalmente nos habíamos acostumbrado, o bien, como ha comentado Iker, que las causas los jueces de instrucción las consideraban en el marco de un consumo compartido y por lo tanto eran atípicas y por lo tanto no se iba a juicio. Y caso de que se fuera a juicio, pues el juicio se realizaba en el juzgado de lo penal, con lo que cabía la posibilidad de recurrir ante la siguiente instancia, que es la audiencia provincial. Claro, los fiscales se dieron cuenta que ahí perdían una seria ventaja y entonces lo que intentaron fue agravar el tipo. Y agravando el tipo fue pues haciendo de dos maneras básicamente, haciendo mucho hincapié en diferenciar lo que suponía una cantidad de notoria importancia de cannabis y lo que no suponía una cantidad de notoria importancia. Y luego introdujeron un fantasma, un enemigo nuevo, que era asociación ilícita, en algunos casos grupo criminal. Entonces consiguieron, como ellos ostentan la acusación, ante la poca diligencia de los jueces de instrucción, porque hay que decirlo así, pues agravaron los tipos y consiguieron que los juicios se celebraran en las audiencias provinciales, en la sala de lo penal de las audiencias provinciales. Con lo que, ante una posibilidad de una sentencia condenatoria o absolutoria, el recurso sería un recurso ante el Tribunal Supremo, que sería la instancia. Entonces, pusieron
vamos a decir, el objeto de debate en el foco que ellos querían, que era poder volver a llevar después de muchos años el asunto al Tribunal Supremo. De hecho, bueno, no se cortaron ni el mínimo en decirlo públicamente, que ese era el objetivo. Ahí aparecen las dos sentencias, la de Evers y la de Panag, porque básicamente la de Evers, que es la primera, es la que se coge como marco referencial, la de Panag, digamos, es el sucedáneo de la de Evers, es decir, dictaron una segunda sentencia en la misma línea. Y de alguna manera lo que intentan es, y os voy a pasar a resumir, sacado de estos estudios, la magistrada profesora Araceli Manjón ha realizado una síntesis de lo que destaca a su entender y al entender del equipo que le ha ayudado en esta síntesis, de lo que destaca más relevante de la sentencia. Yo no os voy a intentar resumirlo, más resumido que lo hace ella, pero deciros que es un estudio muy exhaustivo de las sentencias, que lo hace maravillosamente bien y que con un rigor jurídico que es de admirar y además de bastante ayuda para los abogados a la hora de hacer recursos, etcétera, etcétera. Con esto, si partíamos de la base que el consumo compartido que se realizaba en una asociación y del consumo compartido se derivaba el cultivo compartido, los jueces lo consideraban o lo venían considerando dentro de unos requisitos como atípico, requisitos que se resumen en 4, 5, 6 a lo sumo, que es que el consumo se debería realizar entre consumidores o adictos previos, diferenciando, matizando que si bien lo habitual es un consumidor habitual, un drogodependiente, lo socialmente conocido es el consumidor esporádico. Entonces eso se matizaba. En segundo lugar, que ese consumo se debería realizar en círculo cerrado. A priori las asociaciones, tal y como las venimos conociendo después de la sentencia de ARSEC, cumplían ese requisito porque el círculo de personas era cerrado, era un círculo determinado y cierto por su condición y número, quiere decir que había una base social y había una condición, la condición es que todos eran consumidores. Luego había más divergencia entre unos juzgados o entre unas resoluciones y otros en los otros requisitos, que brevemente os los paso a definir, que la cantidad no podía ser notoria, es decir, tenía que ser una cantidad para ese autoconsumo de las personas. Entonces ahí algunos opinaban que el stock también influía, que no había que tener stock, que sí había que tener, bueno, en fin. Y por último, que el acto tenía que ser sin trascendencia social. Quiere decir que se tenía que hacer en la intimidad. Y aquí algunos juzgados lo entendieron de una manera que luego el Tribunal Supremo ha corregido y dijo que no era tanto realizar el acto, digamos, metidos en la sede social y sin poder salir, aunque luego desafortunadamente parece que han vuelto a esa tesis, sino matizó y dijo que el acto tenía que ser sin trascendencia social, es decir, lejos de la visión de los no consumidores, para no favorecer o facilitar que aquellos que no son consumidores pudieran consumir. Acostumbrados a navegar en este mar que os he comentado, datos del caso, que la asociación estaba legalmente registrada, tenía unos estatutos desde el año 2011, que entre los fines, si bien no precisaba claramente el cultivo, sí establecía que se llevarían a cabo catas de vegetal conocida como cata de cannabis sativa, por lo menos la cata o el consumo sí lo contemplaba. Que los socios debían ser previamente firmantes de un contrato de previsión de consumo, es decir, que el consumo que se realizaba se ajustaba a la demanda de los socios. Que existía una cuota de membresía establecida, que existía un reglamento interno con unas normas que estaba, pues por lo menos no se contemplaba el salir del local fumando cannabis, exhibir o mostrar en la calle material adquirido, esperar alrededor consumiendo del local, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta asociación en el noviembre de 2011 tiene una intervención y, bueno, pues por parte de la Policía Municipal, que es la que interviene, se deriva un atestado en el que, bueno, pues una serie de personas, una serie de socios fueron parados con una serie de sustancias. Entonces, de alguna manera, lo que advertía en ese atestado la Policía Municipal es que se habían incumplido las normas que preveía la asociación. Bueno, esto, como os hemos dicho, pues pasa por una instrucción, etcétera, etcétera, y finalmente, bueno, se decide llevar a juicio. Y como se agrava el tipo, se lleva al juzgado de lo penal. La sentencia de la Audiencia Provincial,
criterio, vamos a decir, y con todo trabajo jurídico que realizó, porque es digno de admirar, y lo tengo que decir, aunque no esté bien que yo lo diga, hay un abismo entre la sentencia de la Audiencia Provincial, jurídicamente hablando, a la del Tribunal Supremo. Pero claro, ellos son el Tribunal Supremo y los otros la Audiencia Provincial. Pero es una sentencia muy trabajada, la de la Audiencia Provincial. Y establece que se ha podido incurrir en una serie de incumplimientos que quizás esos incumplimientos puedan llevar a generar un peligro en abstracto contra la salud pública, pero que en ningún caso eso es achacable a los directivos de la asociación, ni a la asociación ni a la estructura. En todo caso, son conductas personales, del ámbito del personal, que se pueden derivar en una sanción administrativa o en un proceso judicial del que incumple las normas. Básicamente, resumen que ellos consideran o siguen considerando que ese consumo se sigue realizando dentro de los parámetros y límites del consumo compartido. Pues bien, llega al Tribunal Supremo y recurre la sentencia absolutoria el fiscal y la lleva al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo lo que dice claramente es, primero, considera que la sentencia no está ajustada a derecho porque realiza una interpretación demasiado elástica o extensiva de lo que ellos consideran que es lo que han venido a denominar la doctrina del consumo compartido. Se pierden en una serie de disquisiciones, por decíroslo resumidamente, entre qué es el consumo legal y qué es el consumo ilegal, para luego decir que eso no influye tampoco a la hora de ver si se ha cometido o no un delito. Pero en lo que sí los magistrados, en su práctica unanimidad no, porque hay votos particulares, sí están de acuerdo, es en decir que consideran que los límites del consumo compartido que defiende una asociación no tienen que ver con los límites del consumo compartido que ellos establecieron años atrás en su profusa jurisprudencia, como dicen ellos. Por lo tanto, consideran que una asociación no se puede enmarcar a priori, habría que ver caso por caso, en un consumo compartido, sino que consideran que hay una distribución presumiblemente indiscriminada, obviando el tema de las listas cerradas de los socios, etcétera, etcétera, pero bueno, no vamos a criticar, y consideran que se está dando una distribución encubierta. Por lo tanto, pues consideran que los responsables de la asociación, si bien no pueden ser responsables de las conductas individuales, lo son, en tanto en cuanto, como directivos o organizadores, han favorecido que no existan normas claras de conducta y se genere el riesgo. Por lo tanto, les achacan el generar un riesgo, por decirlo de manera clara. Ahora vendría el elemento, para acabar, del error de prohibición. El error de prohibición, como todo error de prohibición, pues es un tema doctrinal que deja muy abierto la partida. Entonces, los magistrados del Tribunal Supremo consideran que a la asociación Evers se le puede aplicar un error de prohibición vencible. ¿Por qué lo consideran vencible? Y de ahí entenderéis la diferencia entre vencible e invencible. Porque consideran que los miembros de la asociación, a poco que se hubiesen informado en las instituciones, hubiesen leído el Código Penal, hubiesen visto la jurisprudencia, ellos consideran que sí hubiesen tenido capacidad suficiente para discernir que lo que se estaba haciendo era un consumo ilegal de entrada, porque no contaba con el beneplácito de la ley de estupefacientes, que es la única que otorga la posibilidad al consumo legal, y que de alguna manera lo que se estaba haciendo era vulnerar el artículo 368 del Código Penal. Por lo tanto, les dicen, ya sé que vosotros no seréis, por decirlo de alguna manera, vamos a decir vulgar, no seréis expertos, pero a poco que os hubieseis informado, veríais que lo que estaba haciendo no era del todo legal o no era legal, porque el Código Penal no lo contempla como legal y porque el consumo no tiene la garantía que te pueda habilitar una licencia. Sorprendentemente, tras dictar dos sentencias en la misma línea, que son 3 calcos de la primera, de la de Evers, el Tribunal Supremo, en un tiempo récord, como os ha dicho Iker, da la vuelta a sus argumentos y, en lo que respecta a las sentencias emitidas este año, y tengo que deciros que la última no la he analizado en profundidad, pero entiendo, por lo que ha dicho Iker, que irá en la misma línea de las dos anteriores de 2016, de la de Datura, que es donde me quedé yo, bueno, lo que vienen a decir el Tribunal Supremo, por decirlo de una manera sencilla, es que no enmiendan la plana a las sentencias del año pasado,
pero que si bien estas asociaciones respecto a las vizcaínas tienen una particularidad, que en sus estatutos sí se cogía claramente el término cultivo compartido, se preveía el término cultivo compartido o cultivo de asociados, que en dos de los casos, los dos primeros de 2016, aparte de definirlo claramente en sus estatutos y normativa interna, pone las dos cosas, es decir, en el reglamento interno, que ambos contaban con un informe del Ministerio Fiscal a la hora de registrar sus estatutos que de alguna manera venía a decir que mientras en el día a día no se cometa un delito, por inscribir el tema del cultivo, los estatutos y todas las demás fines que pusieron, no estaban cometiendo ningún delito. Entonces, con una particularidad, la de datura respecto a la primera. La de datura también tiene una resolución previa absolutoria. Entonces, los magistrados hacen una vuelta de términos y dicen: seguimos pensando que el consumo compartido y el cultivo compartido exceden de los límites de la previsión, del consumo compartido del que habla el Tribunal Supremo. Pero consideramos que en este caso se ha creado, vamos a llamarle, una atmósfera en la que los responsables de una asociación han podido estar inmersos en la creencia de que lo que hacían no era un delito, y lo argumentan. Primero, cuando registraron sus estatutos nadie les dijo que no podían poner cultivo, luego los fines se han desarrollado conforme a los estatutos. Y segundo, en algunos de los casos hay resoluciones previas que dicen que lo que ha hecho entraba dentro de los límites del consumo compartido. Luego, a lo mejor se ha leído el artículo 368, pero con los datos que tienen ellos encima de la mesa, con esas resoluciones y con lo que ha dicho el fiscal a la hora de registrar sus estatutos, ellos han obrado en el convencimiento de que lo que hacían se enmarcaba dentro de un marco legal. De ahí la diferencia respecto a las de 2015. Injusta o no, pues bueno, ya os lo dejo a vosotros que lo valoréis. Nosotros tenemos nuestra propia opinión. Bueno, pues esto es la presentación. Si tenéis alguna pregunta, y si no, nos hemos pasado creo que de tiempo, o sea que damos por cerrada la sesión y muchas gracias por asistir. En esta